Buenas tardes, una vez más continuamos con el ciclo de conferencias comentando sobre, y en este caso vamos a ver los dos últimos elementos de estas normas. En este caso es la evaluación del desempeño, que es el elemento 9 de la norma de gestión de la ISO, bajo el concepto de la estructura de alto nivel, y el elemento 10, que es el elemento de la mejora. Nosotros, como habíamos señalado, estamos ya trabajando en dos conferencias más, dos informaciones, no digamos que son conferencias, una basada en el tema de la selección de consultores, de la gestión de los consultores, cuál es el papel del consultor en la organización, y la otra que está basada precisamente en los temas relacionados ya con la informatización, las ventajas en las empresas de la construcción. Bueno, sin más preámbulos, vamos entrando ya al elemento 9. El elemento 9 de la norma, de estas normas. Quiero hacer un segundo análisis, ¿no? En este caso voy a ver los elementos por cada norma. O sea, he evitado integrarlos para que ustedes mismos puedan apreciar la posibilidad de integración que existe, ¿no? Digamos, el primer elemento de la norma, en este caso de lo que vamos a analizar, el 9, es la evaluación del desempeño. Y establece, tiene 4 apartados, ¿no? De los cuales vamos a ir analizando cada uno. No todas las normas tienen tantos apartados, todo lo contrario. El resto tiene 2 apartados, etcétera, pero en este caso sí la norma ISO 9001 sí plantea 4 apartados. El primer apartado, o el primer elemento, dice seguimiento de medición, análisis y evaluación, y tiene varios subtítulos, ¿no? En materia de generalidades dice que la organización debe determinar qué necesidad de seguimiento y qué necesidad de medición tiene, ¿no? Los métodos de seguimiento y medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar un resultado válido, cuándo se deben llevar a cabo los seguimientos y las mediciones, cuándo se debe analizar los resultados de los seguimientos y la medición, y se debe evaluar el desempeño y la eficacia. En este caso yo le puse del sistema integrado de gestión, pero realmente del sistema de gestión de la calidad, y conservar la información documentada como evidencia de los resultados. Grabemos bien este mensaje y veamos qué nos pide en el caso de la 14.000. En este mismo elemento dice que la organización debe determinar qué necesita en seguimiento y medición, los métodos de seguimiento y medición, se observen que es repetitivo, ¿no? Los criterios contra los cuales la organización evaluará el desempeño ambiental, ya aquí es un poco más específico, y los indicadores apropiados. Pero si vamos al elemento 8 de la norma, veremos que ahí, precisamente en el desempeño ambiental, nos pide precisamente los indicadores que tenemos que tener, los indicadores apropiados como tal, y cuándo se debe llevar a cabo el seguimiento de la medición, y cuándo se debe analizar y evaluar los resultados del seguimiento y medición. O sea, vemos que prácticamente repite los mismos requisitos, con la excepción de que particulariza en los criterios contra los cuales la organización evaluará su desempeño ambiental y los indicadores apropiados. Nos dice que la organización debe asegurarse de que se usan equipos de seguimiento y medición calibrados o verificados. Esto se sobreentiende que en materia de la ISO 9001 también está, que la organización debe evaluar el desempeño ambiental, por supuesto, que la organización debe comunicar
externa e internamente la información pertinente a su desempeño ambiental según esté identificado en su proceso de comunicación y cómo se exija en los requisitos legales y otros requisitos. Y que bueno, la organización debe tener información documentada que evidencie estas actividades. Bueno, veamos qué nos dice en el caso de la 45001. Nos dice que la organización debe determinar también los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño, los criterios frente a los cuales la organización evaluará el desempeño del sistema, cuándo se debe realizar el seguimiento y medición, cuándo se debe analizar, evaluar y comunicar los resultados del seguimiento y medición, ¿no? También plantea que la organización debe evaluar el desempeño del sistema y determinar la eficacia del sistema de gestión, y que la organización debe asegurarse de que los equipos de medición estén calibrados. Bueno, lo mismo, ¿no? Por otra parte, la organización debe conservar la información documentada adecuada como evidencia de los resultados y sobre el mantenimiento, calibración y verificación de los equipos. O sea, que ya en estas tres normas existe un buen número de requisitos que son comunes denominadores, que son repetitivos en las tres normas como tal. En el caso de la norma antisoborno, que nos dice que la organización debe determinar también qué necesita seguimiento y medición, quién es el responsable, los métodos. O sea, vuelve a repetir prácticamente todos los requisitos señalados anteriores, pero con un enfoque indudablemente al sistema de antisoborno. Todo lo cual nos indica que si colocamos sobre la mesa estos requisitos, nos es muy fácil integrarlos. Ahora, la integración de estos requisitos generalmente ya se viene realizando durante todo el periodo de diseño del sistema. O sea, ya cuando llegamos acá es porque precisamente, bueno, ya hemos hecho una matriz de requisitos legales, tenemos planes de calibración, tenemos planes de mantenimiento de los equipos de medición, tenemos un control de las operaciones en el caso de la calidad a través de los planes de calidad. O sea, hay toda una serie de elementos que ya se han cumplido y que usted tiene condiciones suficientes y necesarias para validar, ¿no? Para presentar, para evidenciar que cuenta con esa información documentada como tal. En el caso de la satisfacción del cliente, este es un aspecto muy dirigido a la norma de calidad, ¿no? Dice realizar el seguimiento de la percepción de los clientes, así como el grado de cumplimiento de sus necesidades y expectativas. Bueno, si nos detenemos ahí y nos vamos allá al elemento 4 de la norma, donde nos hablaba de la determinación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, bueno, vemos que dentro de las partes interesadas precisamente están nuestros clientes. Por tanto, ya ahí tenemos identificadas las necesidades y expectativas. Y el grado de cumplimiento se va definiendo en base a precisamente los distintos controles, los distintos evaluaciones de los procesos que se vayan realizando, y que sean procesos sustantivos que estén vinculados directamente al cliente. También nos plantea que se debe determinar los métodos para realizar el seguimiento y revisar esta información. Bueno, hay métodos, ¿no? Por ejemplo, la retroalimentación, como se plantea posteriormente, la retroalimentación, las encuestas, la evaluación de no conformidad, las reuniones con los clientes, el análisis de la cuota de mercado, felicitaciones, etc. O sea, hay toda una serie de elementos que se pueden tener en cuenta perdón, y que
realmente nos dan la posibilidad de dar un seguimiento. Posteriormente veremos ya el análisis de datos, ¿no? El análisis de todo este volumen de información que se va obteniendo. En el caso de la construcción, realmente no es muy común establecer, o sea, los métodos más utilizados, bueno, están dados en encuestas, en la retroalimentación, en las distintas reuniones que se den, en las cartas que se entregan una vez concluida la obra, en las propias observaciones señaladas, las cuales deben ser objeto de análisis, no solo para resolver, sino además para analizar y ver cuáles son las tendencias que estamos teniendo desde el punto de vista práctico, ¿no? Cuáles son los errores más comunes que se están cometiendo en el proceso ejecutivo. Bueno, en el caso de seguridad y salud en el trabajo y de medio ambiente, en este caso vamos a analizar medio ambiente, pero es muy parecido al de seguridad y salud en el trabajo. Ya la evaluación no va dirigida a la satisfacción del cliente, sino la evaluación va dirigida al cumplimiento de los requisitos legales. Y bueno, se plantea que se debe establecer, implementar y mantener procesos necesarios para evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos. O sea, en materia de requisitos legales usted debe establecer algún tipo de buena práctica, en primer lugar de cómo obtener los requisitos legales, ya que existen múltiples fuentes de información. En el caso nuestro de acá, bueno, tenemos el peruano, tenemos las distintas, bueno, el peruano pudiéramos decir que es las normas legales más importantes, o sea, habría que darle un seguimiento sistemático a ese problema, ¿no? Pero hay veces que en la práctica esto se pierde y nos enteramos después a través de una conversación o de un correo, o sencillamente ese que va por ahí en la moto no está en toque estoy seguro de eso. Pero bueno, mantener esta información, hay que determinar la fuente, después hay que determinar cómo discernir esa fuente, o sea, cuáles son los requisitos, y después qué frecuencia va a tener la evaluación. Además, hay que mantener el conocimiento, ¿no? O sea, ya después que ustedes obtienen un requisito legal, usted tiene que saber definir qué impacto va a tener en la organización, y además, por último, también evaluar el cumplimiento y emprender las acciones que fuesen necesarias para su cumplimiento, ¿no? Indudablemente, en este caso la norma, como ya lo estableció por allá, creo que por el elemento 6, la norma establece también lo que son la información documentada que debe existir al respecto, ¿no? O sea, desde el punto de vista de requisitos, recuérdense que cualquier sistema tiene varios paquetes de requisitos. Tiene los requisitos de la norma, los debe, estos que están acá. Tiene los requisitos del cliente, los requisitos de legales y reglamentarios. O sea, no solo son los requisitos del cliente lo que se entran a evaluar, ¿no? Y espero que eso se haya ido comprendiendo a medida que hemos ido desarrollando las distintas temáticas, ¿no? En el caso bueno, aquí se hace una explicación del proceso de seguimiento y medición, o sea, esta norma le da un enfoque de proceso a la medición y bajo qué condiciones controladas debe estar, ¿no? Y hace referencia ya a la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales, bueno, lo que habíamos señalado, o sea, determinar la frecuencia y la oportunidad de la evaluación de la conformidad. Deben usarse una variedad de métodos para mantener su conocimiento y comprensión de su estado de cumplimiento. O sea, ya después cuando usted va
a evaluar el cumplimiento de ese requisito, ¿no? Y en el caso de los resultados que indiquen incumplimiento de requisitos legales, la organización, bueno, necesita determinar e implementar acciones correctivas al respecto, ¿no? Para, corregir la no conformidad y además de eso, investigar la no conformidad y corregir también las causas que la generó. En el caso de los métodos más utilizados, que esto se cumple también para la actividad de seguridad y salud en el trabajo y para cualquiera de las normas o de los sistemas que estamos evaluando, bueno, en la auditoría, revisión de documentos, inspecciones, entrevistas, revisión de proyectos de trabajo, o sea, mucho control, mucha supervisión, mucho análisis, pero sobre todo mucho control. Eso es un elemento clave en el contexto de la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales, igual que la evaluación de la satisfacción del cliente, ¿no? O sea, si usted logra establecer buenos mecanismos de control, bueno, la satisfacción del cliente debe ser mucho mejor a que si usted la deja a la espontaneidad o la deja que la supervisión sea la que se encargue de eso, etc. Bueno, en el caso de la seguridad y salud en el trabajo, bueno, pues ocurre lo mismo, no me voy a detener. O sea, prácticamente los mismos requisitos dirigidos también a los requisitos legales y otros requisitos. Volvemos a la ISO 9001 y caía en el análisis y evaluación. Dice, la organización debe analizar y evaluar los datos y la información apropiada originado por el seguimiento y la medición. Dice, el resultado del análisis debe utilizarse para evaluar la conformidad del producto, el grado de satisfacción. O sea, ¿qué nos señala aquí la norma? ¿Qué nos pide esta norma? Bueno, la norma lo que nos está pidiendo es que no basta con tener información. O sea, la cuenta es muy simple. Si yo tengo registro, debo analizarlo. Si no analizo los registros, ¿para qué tengo los registros entonces? Ahora, si yo tengo registro y analizo los registros, debo tomar determinadas acciones con los aspectos negativos o las oportunidades de mejora que me generen. Si no voy a tomar ninguna acción de estos análisis, ¿para qué lo analizo? Por tanto, la operación de registrar, de analizar y de la toma de acciones van al unísono, o sea, son causa y efecto una con respecto a la otra. O sea, empezamos haciendo el registro, luego el análisis de los resultados de la data que tenemos y por último un poco la reflexión y la toma de acciones sobre aquellos aspectos que pueden dar si la conformidad del producto es la adecuada, si el grado de satisfacción del cliente es bueno, si el desempeño del proveedor, de los proveedores es bueno o malo, si existen necesidades de mejora en el sistema. Esto se cumple, por eso lo coloqué como sistema integrado de gestión, porque se cumple para todos los sistemas. O sea, todos los sistemas que nos generen a nosotros niveles de información, niveles de datos, pues debemos entonces analizarlo y debemos tomar acciones con ellos. Bueno, ya caemos en el tema de la auditoría. La auditoría interna debe planificarse, establecerse, implementar y mantener uno o varios programas de auditoría. Bueno, aquí están los elementos que se incluyen en la auditoría. O sea, el programa de auditoría debe tener la frecuencia, el método responsable, los requisitos de planificación, y la elaboración del informe. Y para cada auditoría hay que definir los criterios de auditoría, o sea, cuáles son los documentos que nosotros vamos a utilizar, o sea, sobre qué base vamos a hacer la auditoría y el alcance de la auditoría. O sea, recuérdense que cuando hablamos de alcance y límite.
O sea, tiene incluido el límite como tal. Y considerar la importancia de los procesos involucrados, los cambios que afecten a la organización y los resultados de las auditorías previas. O sea, yo he estado en proceso de auditoría, que he llegado y he pedido una auditoría interna y me han dicho, sí, hicimos una auditoría interna. Ah, ok, a ver, déjame ver la auditoría interna. No, la auditoría fue aquí en la oficina. Se revisaron algunos documentos de la oficina y ya se consideró una auditoría interna. O sea, ahí no se tuvo en cuenta la importancia de los procesos involucrados, ¿no? O sea, si usted trabaja en una obra de la construcción, lo menos que usted puede hacer es, y está en su alcance, lo menos que usted puede hacer es auditar la obra, ¿no? O sea, ver cómo está el plan de calidad, si se están dando seguimiento, si las medidas de seguridad y salud en el trabajo se están cumpliendo, si se tiene adecuadamente almacenados los productos, etcétera. O sea, hay toda una serie de requerimientos que no es sencillamente sentarnos en un buró y revisar la documentación, que también es bueno hacerlo, ¿no? Y también debemos hacerlo, pero eso es una parte del gran porciento de aspectos que debemos tener en cuenta en una auditoría. Y si la auditoría es integrada, cuando se hace para 4 normas, pues todavía con más razón tenemos que trabajarla en los aspectos más importantes y en los procesos más involucrados, ¿no? También tenemos que, bueno, la auditoría interna mantiene siempre, se requiere la conservación de la información documentada. Y se debería trabajar, fíjense que digo, se debería trabajar con la norma 19.011 del 2018. Ahora, hay muchas organizaciones de la construcción que por ser pequeñas, tienen un núcleo pequeño, 10 personas, y logran tener en un momento determinado 200, 300 trabajadores de acuerdo a la magnitud de la obra, pero sabemos también que ese número va fluyendo, ¿no? O sea, cíclico, y va declinando, va bajando a medida que la obra va culminando, ¿no? Se van liquidando las distintas etapas y por tanto va saliendo ese personal hasta terminar en un grupo reducido, pues normalmente lo que se hace es, o sea, la buena práctica que se hace es, se busca una organización que te ejecute la auditoría. Una organización que debe ser una organización competente, que sea capaz de señalarte las no conformidades existentes en el sistema y en la implementación del sistema. Y sí es importante que la organización que lo haga, que lo ejecute, cumpla, o sea, se base en los procedimientos y los procesos que se han definido en el sistema integrado de gestión para la empresa. O sea, no se debería dar el caso de que el auditor venga con su sistema, con sus formatos a implementar la auditoría. Eso ya entonces dejaría de ser uno, o sea, no cumple. O de lo contrario, usted tendría que buscar otra alternativa, ¿no? Pero lo más común es, y además no solo lo más común, es lo que debe hacerse, es que en el caso de auditorías que vienen o sea, que usted subcontrata auditores, que cumpla con el sistema y que cumpla además con los formatos y los distintos procedimientos de auditoría establecidos en su empresa. Bueno, vemos el caso de la auditoría en medio ambiente, que es lo mismo, ¿no? O sea, también pretende determinar si es conforme con los requisitos de la organización. Ese es el objetivo de cualquier auditoría, ¿no? Y si el sistema es conforme con los requisitos de la norma y si el sistema se implementa y se mantiene de forma eficaz, ¿no? O sea, la auditoría
tanto en este caso como en cualquier caso, persigue precisamente el cumplimiento de los requisitos. ¿De qué requisitos? Bueno, de los requisitos que ya hemos señalado. Ahora, usted puede hacer en un momento determinado una auditoría específica a requisitos legales. O usted puede hacer una auditoría específica a los requisitos del cliente y del sistema. Pero siempre deberá cumplirse, o debería cumplirse precisamente los requisitos de su sistema, que son en definitiva que debe satisfacer a los requisitos de la norma. Bueno, no me detengo en el tema de la auditoría porque ya le digo, es prácticamente lo mismo. En este caso, bueno, en la norma 14.000 se le da énfasis al tema de la selección de auditores, ¿no? Y bueno, siempre, generalmente, cuando usted hace un procedimiento de auditoría, pues usted también establece determinados, porque lo está haciendo según la ISO 19011, los determinados criterios para la selección de los auditores, ¿no? Entonces, aquí se habla de la competencia de los auditores, etc. En el caso de la 45.000, bueno, 45.001 es lo mismo, o sea, cae también en todo lo relacionado con el resto de los requisitos que hemos señalado ya en las otras normas. O sea, tienen prácticamente los mismos objetivos, pero dirigidos a la seguridad y salud en el trabajo. Habla ya un poco más, hablamos acá un poco más que debe tener lo que es el programa de auditoría, que bueno, lo habíamos señalado creo que anteriormente. ¿Y qué se debe definir, no? Bueno, volvimos al mismo caso, los criterios de la auditoría, o sea, bajo qué soporte, bajo qué documento vamos a trabajar el sistema o sea, los manuales, los procedimientos, la norma, etcétera. El alcance que va a tener, bueno, vamos a aplicárselo. Tenemos 3 obras, pero en esta oportunidad vamos a hacer la auditoría interna, una obra, y a la oficina central, por ejemplo, en otro momento será otra obra, la oficina central, etc. O sea, que también establece la misma buena práctica que habíamos señalado anteriormente. Y bueno, como ven acá, dice, ver la norma 19.011 del 2018 a modo de orientación. Bueno, ya en el caso de la 37.000, de la ISO 37.000, bueno, también aborda estos elementos que habíamos señalado anteriormente. Lo único que acá plantea también, o sea, dirige más bien la acción a los temas de soborno o sospecha de soborno, a las violaciones de los requisitos de la política, que eso se cumple en las distintas fases, ¿no? O sea, en este caso también vuelve a ocurrir de manera muy específica, dirigida a la parte de antisoborno, pero son prácticamente los mismos requisitos. Por tanto, todos estos temas de la auditoría son totalmente integrables. Habíamos dicho, bueno, vamos entonces al elemento 9.3, que es el elemento de revisión por la dirección. Habíamos dicho que un poco que la revisión por la dirección venía siendo un poco que el balance del trabajo realizado por el sistema, ¿no? O sea, se va a revisar el sistema a determinados periodos planificados para asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia, alineación, etcétera, con la dirección estratégica de la organización, ¿no? Eso es lo que nos plantea la ISO 9001. Ahora bien, este paso, en el caso nuestro, de la construcción, puede darse cada periodo planificado, pero también en un momento determinado puede existir una revisión
de la dirección de carácter extraordinario, ¿no? Por ejemplo, se ha terminado una obra que no se ha terminado en el periodo y se desea conocer cuál fue el impacto del sistema integrado de gestión sobre esa obra y por tanto se puede hacer una revisión por la dirección. Los elementos de entrada son estos, ¿no? O sea, vamos a ver la información sobre el desempeño y la eficacia del sistema, que incluirá las tendencias relativas a la satisfacción del cliente. Por tanto, tenemos que evaluar las encuestas, la retroalimentación de las partes interesadas, el grado en que se han logrado los objetivos, el desempeño de los procesos y la conformidad con los productos y servicios, las no conformidades y acciones correctivas, resultados de seguimiento y medición, resultados de las auditorías, desempeño de proveedores. Y si vemos esto en un contexto ya más amplio, o sea, dirigido ya en el resto de las normas, bueno, pues ahí también caen las no conformidades detectadas antisoborno, el cumplimiento de los distintos planes que ha tenido, por ejemplo, el plan anual de seguridad y salud en el trabajo, el plan de manejo ambiental, etcétera. O sea, lo que hay es que un poco que integrar en una sola acción prácticamente cada uno de los elementos, ¿no? No quiere decir que usted esté obligado a hacer una revisión por la dirección de todos los sistemas. O sea, usted sí va a hacer una revisión por la dirección periódicamente de los sistemas. Si lo hace integrado, bueno, mucho mejor, pero en un momento determinado usted puede también decir, bueno, yo voy a hacer una revisión por la dirección, pero yo quiero particularizar en el caso de medio ambiente, porque hemos tenido algunos problemas ambientales, entonces vamos a dedicarle un capítulo de la revisión por la dirección muy específico al tema de medio ambiente o muy específico al tema de la seguridad con mayor profundidad que el resto. O sea, estas variables prácticas se pueden utilizar en el desempeño de la revisión por la dirección sin dejar de cumplir los requisitos que establece la norma como tal. Bueno, está precisamente, y vemos la entrada, ya la habíamos visto, tenemos por acá la entrada de la revisión por la dirección, tiene la adecuación de los recursos, la eficacia de las acciones tomadas, las oportunidades de mejora, y esto se lleva a un debate, un análisis, ¿no? Donde se toman decisiones y acciones relacionadas con las oportunidades de mejora. Puede ser que las oportunidades de mejora generen riesgo y estos riesgos no sea conveniente aplicarlo, ¿no? Por tanto, o por otra parte se puedan desarrollar. Y cualquier necesidad de cambio que necesite el sistema, se revisa la política también, se revisa el cumplimiento de los objetivos. Si hay objetivos que se han cumplido, bueno, no tiene sentido mantenerlos, hay que buscar nuevos objetivos. Y todo esto se basa en información documentada, o sea, debe existir como evidencia la información documentada. O sea, resumiendo, la intención de este apartado es asegurar que la alta dirección realice revisiones. Esta es una actividad de la alta dirección y debería realizar en consonancia con la dirección estratégica de la organización. O sea, si nosotros hemos definido una dirección estratégica donde hemos visto cuál es el problema estratégico de la organización, cuál es la solución estratégica, hemos definido la matriz DAFO, hemos definido las áreas de resultados clave, hemos definido los objetivos estratégicos y tenemos los objetivos específicos por año, pues bueno, indudablemente todo esto debe estar articulado, ¿no? Y no debe estar divorciado una cosa de la otra. Y su propósito es revisar la información sobre el desempeño del sistema, en este caso de gestión de la calidad, a fin de determinar si es idóneo, si es adecuado, si es eficaz. Y esto se cumple, señores, en todos los sistemas. ¿Ok?
cada uno dirigido a la disciplina que aborda. En el caso de seguridad y salud en el trabajo, en el caso de medio ambiente, con sus particularidades, como es lógico, ¿no? Por ejemplo, en el caso de medio ambiente va dirigido precisamente al desempeño ambiental, ¿no? En el caso de la seguridad y salud en el trabajo va dirigido a los impactos, o sea, a los posibles, la identificación y cumplimiento del plan anual de seguridad y salud en el trabajo, a que se logre minimizar los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, etc. Y debe concluir en todos los casos, bueno, también la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema, sea de gestión ambiental o de seguridad, las decisiones relacionadas con oportunidades de mejora. O sea, se vuelve a repetir, como habíamos señalado anteriormente, toda esta serie de salidas, ¿no?, que tiene este proceso, y también se señala que debe existir información documentada. O sea, si vemos la norma en este caso, al igual que en la 45.000, persigue los mismos objetivos, pero dirigido a la disciplina en cuestión que se está abordando, ¿no? O sea, va bien encauzado en esa dirección. Tenemos entonces ya el caso de la norma 37.000. La 37.000 sí plantea algunas particularidades. Ellos hablan de la revisión de la dirección, pero lo subdividen en tres elementos fundamentales. Está la revisión por parte de la alta dirección, está la revisión por parte del gobierno, y un último elemento que está dirigido a un poco la rendición de cuenta de la función de cumplimiento. Bueno, ¿qué nos dice? Bueno, en el primer caso de la alta dirección es el mismo común denominador que en el resto de las normas. Lo único que ya en el caso de la revisión del órgano de gobierno, y recuérdense que el órgano de gobierno no es necesario, o sea, es el nivel que está por encima de la gerencia, ¿no? O sea, puede ser una junta de accionistas, puede ser los dueños, puede ser un dueño, puede ser ya un nivel que está por encima, que sencillamente no dirige prácticamente la organización, pero sí en un momento determinado tiene una participación de exigir una rendición ante ellos de cómo se ha venido desarrollando todo el sistema, en este caso de antisoborno. El resto de las actividades, un poco que no, hasta ahora en esta norma, es posible a lo mejor que en las próximas normas ya se incorpore, pero en esta norma no se habla de órganos de gobierno, o sea, en el caso de la 9.001, de la 14.001, de la 45.001, sino sencillamente muere en la alta dirección. Aunque la alta dirección también se puede tener en cuenta que puede estar incluida en elementos del órgano de gobierno. Hay que señalar que en las pequeñas empresas, medianas empresas, es muy común que esto no exista, sino que más bien el órgano de gobierno forma parte del staff de dirección de la empresa, ¿no? O sea, el dueño es el gerente general, el hijo puede estar en una función, otra persona son casi organizaciones familiares, ¿no? Aunque también existen otras que no son familiares. Se crea un consorcio. Bueno, el consorcio no necesariamente es un órgano de gobierno, es una nueva alta dirección, y como alta dirección está conformada por los factores que... Pero si existe, en el caso que exista
un nivel por encima de la gerencia, bueno, hay que entonces cumplir con, con este requisito que enmarca precisamente cómo se ha manifestado, ¿no?, el cumplimiento del antisoborno y cualquier otra información que pueda solicitar. Es muy concreto, no tampoco es, sino va a los elementos más concretos del sistema, o sea, si ha existido algún tipo de problema, algún tipo de incumplimiento en el sistema de antisoborno, si ha habido alguna manifestación de antisoborno, si han existido quejas, algún anónimo, etc. Bueno, y ya también tenemos la revisión de la función de cumplimiento. Bueno, habíamos dicho que la función de cumplimiento es un ente, es alguien, es una unidad organizativa, una persona, que en sus funciones tiene precisamente la responsabilidad de mantener el control, evaluar y un poco que desarrollar el sistema de gestión antisoborno, que esto es tarea de la alta dirección también. Es una función que está adscrita directamente generalmente está adscrita directamente a la alta gerencia y debe rendir cuenta, ¿no? Porque es una persona clave, además porque se sobreentiende que en él tributa todos la información de cómo se va desarrollando el sistema antisoborno y además cómo se va desempeñando la gestión eficiente de los riesgos de soborno, siendo esta implementando, o sea, evaluando si se está siendo implementada correctamente, ¿no? Por lo que la función de cumplimiento debe estar informando sistemáticamente a la alta dirección y al órgano de gobierno, si existe, de cómo va desarrollándose esto. En el caso de las empresas de la construcción, nosotros en el orden personal, no es porque esté, recomendamos la creación de un comité antisoborno, un poco que permita ya más personas trabajando en función de esto, no solo recaiga en la función de cumplimiento, sino además ya otro tipo de participación, ¿no?, en la cual se puedan evaluar cómo se va cumpliendo el sistema como tal. Bueno, en el caso de la mejora es prácticamente idem para las 5 organizaciones, para las 5 sistemas, para los 4 sistemas, perdón. Dije 5 porque estaba pensando en el de gestión energética, que también cumple esto, ¿no? Y parte de las acciones correctivas, de las no conformidades, acciones correctivas que las hemos venido prácticamente cacareando durante toda esta conferencia y que debe existir, ¿no?, la implementación de determinar y seleccionar las oportunidades de mejora para cualquier acción necesaria para cumplir un requisito, ¿no? O sea, la forma de mejorar es a través de la corrección, de la no conformidad, de la acción correctiva sobre sus causas, de la aplicación de la mejora continua, o sea, sistemáticamente estar evaluando y corrigiendo los efectos no deseados y mejorando precisamente el desempeño y la eficacia del sistema. Bueno, aquí no sé si valga hasta la pena detenernos acá. Dice que cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquier originada por una queja, la organización debe, si fuese necesario, actualizar los riesgos y oportunidades determinados durante la planificación. O sea, si hay
una no conformidad, digamos, que se detecta que es una no conformidad y se evidencia que es una no conformidad, bueno, puede ser que esto tenga un impacto sobre un riesgo. Resulta que ese riesgo nosotros no lo habíamos evaluado como un riesgo moderado y la vida nos dice que ya no es moderado, que tenemos que darle otro tipo de tratamiento y que tomar otro tipo de acciones sobre él, ¿no? Y bueno, se plantea siempre que se debe conservar la información documentada que evidencie la naturaleza de la no conformidad de cualquier acción tomada posteriormente y los resultados de la acción correctiva. Acuérdense que la acción correctiva va dirigida a las causas que generaron la no conformidad y la corrección va dirigida a matar la no conformidad. La mejora continua, bueno, es la mejora continuamente la conveniencia, adecuación y la eficacia del sistema. O sea, es constantemente hay que estar precisamente mejorando. Considerar los resultados del análisis y la evaluación y la salida de la revisión por la dirección para determinar si hay necesidad o oportunidades que deben considerarse como parte de la mejora continua. O sea, si analizamos, hay por ahí un reporte técnico que habla de metas de mejora y de lineamientos de mejora, ¿no? Ahora, si analizamos esto, pudiéramos decir que la mejora continua es en el día a día, ¿no? Y se va accionando teniendo varios elementos, entre ellos está los elementos de la satisfacción, de la atención a las no conformidades, al levantamiento de acciones correctivas, al cumplimiento de los programas y la aplicación de las tapices de riesgo, accionando y midiendo los riesgos como tal, y al cumplimiento del sistema, ¿no? Indudablemente esto puede en un momento determinado, o sea, esto va dándonos niveles de eficiencia y de eficacia en el propio sistema. Y esa eficacia, o sea, que no es más que el cumplimiento sistemático de todos los requisitos, de por sí ya, a medida que vamos mejorando, va mejorando como tal. Pero también se pueden hacer otras aplicaciones, como es un plan de mejora. O sea, un plan de mejora en el cual usted ya tiene definido 5, 6 o 7 mejoras que usted va a desarrollar en el periodo, porque usted considera que un cambio de tecnología, porque se ha hecho un análisis, un estudio de mercado, porque se ha hecho una valoración, y usted considera que esto debe trabajarse, ¿no? Y ese plan de mejora, bueno, al igual que toda esta norma, se debe basar en el ciclo de mejora o el ciclo de Demmi, ¿no? En el cual, bueno, la planificación, el hacer, verificar lo ejecutado y accionar lo que aún nos falta, teniendo como cuña la auditoría y con las acciones de mejora, debe llevarnos precisamente a resultados superiores, ¿no? Volvemos al mismo caso, o sea, aquí vemos también que en el caso de la ISO 14001, pues bueno, también se debe desarrollar la mejora en toda su extensión. Vemos aquí determinadas fuentes de mejora, siempre lo hemos dicho, las fuentes de mejora son fundamentales, no solo debe ser la auditoría, pueden existir otras fuentes que permitan la detección de mejora. Bueno, la revisión por la dirección es una de ellas, ¿no? La revisión de la alta gerencia nos puede dar estos elementos, ¿no? Nos lo puede dar también la observación, ¿no? Nos lo puede dar la innovación. O sea, hay toda una serie de elementos que pueden ser fuentes útiles para la mejora, además de la que le estoy señalando acá como tal.
aquí explica el proceso de una no conformidad. Miren, he tenido la posibilidad a veces de llegar a una empresa y preguntar cuántas no conformidades tienen, y en oportunidades me han dicho inclusive que no tienen no conformidades. En oportunidades me han dicho que tienen 1, 2, 3, 4 no conformidades. Y nosotros le hemos hecho la auditoría y hemos logrado levantar 20, 25, 12, 15 no conformidades. Y entonces siempre le hago la misma pregunta: ¿cómo es posible que nosotros, que no conocemos la empresa, que no conocemos tu sistema, que prácticamente nos hemos enfrentado por primera vez a él, te detectamos en un proceso de auditoría 12, 13, 14 no conformidades, y ustedes que están en el día a día no la detectan? Cuando una empresa no tiene no conformidades, no es que esté bien, no es que esté bien. Si es un sistema joven, menos. Sencillamente la señal que está transmitiendo es que el sistema no está debidamente implementado. Cuando una empresa tiene muchas no conformidades, bueno, está implementando el sistema. Y cuando esto empiezan a bajar, bueno, ya empieza entonces la mejora a verse, ¿no? Hay que decir que antes, en otras normas se hablaba de acciones preventivas. Hoy la acción preventiva es todo el sistema, porque precisamente tiene un enfoque preventivo, porque al hacerse una evaluación ya dirigida a la evaluación de riesgo, ya prácticamente todo el sistema se está colocando en una función preventiva. O sea, sistemáticamente las distintas acciones que vamos tomando, vamos evaluando los riesgos y por tanto ya es una acción de prevención, ¿no? Digo esto porque no es nada, yo diría que no es una señal positiva el no tener en una empresa no conformidades. Yo me recuerdo cuando trabajamos en cierta empresa de la construcción acá en el Perú, que ocurría lo mismo y después se determinaban por obra un promedio de 60, 60 y tantas no conformidades semanales. Y créanme, las obras se hacían con buena calidad y había buen criterio de la supervisión, pero existía ese control sistemático. Puede ser que, y esto es una apreciación personal que tengo, puede ser que en Europa esto sea de otra forma, ¿no? En países que tienen un nivel de una cultura muy superior en este sentido, ¿no? Pero en el caso de nosotros, si no hay un control sistemático y si no se logra esa disciplina, no hay sistema, sencillamente. Esto es una realidad dolorosa que tenemos que seguir enfrentando nosotros, en este caso en las empresas, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Donde las cosas están acostumbradas a hacerse como siempre se han hecho, y se ve esto más que todo por una exigencia del proveedor, más que por una necesidad de mejorar la gestión en la organización. Bueno, en el caso de las no conformidades, se mantiene esta temática como común denominador en todas las normas. Y hay que tener cuidado en un tema, en el tema de la no conformidad y la inconformidad. Puede haber un cliente que esté inconforme pero que no tenga la razón. Y de todas maneras esto hay que evaluarlo, hay que atenderlo, hay que darle una... Pero realmente puede ser que no sea una no conformidad. Digo esto porque hay veces que me dicen, no, la no conformidad, no, hay una queja de un cliente, una no conformidad. Bueno, pero ustedes analizó si tenía razón ese cliente. Si yo estoy en un hotel 2 estrellas y pido servicio de habitaciones y me pongo disgustado con eso, no es una no conformidad, porque no está en la obligación esa categoría de hotel a tener servicio de habitación o a tener una piscina, ¿no? Entonces, con esto hay que tener cuidado, pero sí hay que levantar no conformidades. Hay que levantar no conformidades
y hay que controlar con todas las herramientas posibles, desde la observación, la supervisión, las auditorías. Por eso cuando hemos evaluado el tema de la auditoría, también tengo el criterio personal que una auditoría al año no es tan efectiva, que la efectividad radica cuando usted sistemáticamente está haciendo supervisiones y está haciendo determinadas auditorías, ¿no? Indudablemente usted cada 3 meses no le va a pagar a un equipo, a una empresa externa para que le haga una auditoría, ¿no? Pero usted puede ir conformando sus auditores y sistemáticamente ir haciendo auditorías a determinados elementos de la norma. Y esto mantiene, hablando en un léxico deportivo, en jaque a la organización y mantiene vivo el sistema. No que si usted hace una auditoría en junio y vuelve a hacer una segunda auditoría en junio del otro año, no, cuando llegó aquel momento, es posible que ya los auditores internos que usted formó ya ni se acuerden de cómo se ha sido una auditoría, por solo citar un efecto negativo de eso. Pero bueno, la norma plantea al menos una vez al año, y si usted lo coloca una vez al año hay que respetárselo, ¿no? Ahora bien, en la mejora continua tenemos que cuando se identifican, este es el caso de la 14.000, ¿no? Cuando se identifican oportunidades de mejora, la organización determina el ritmo, el alcance y los tiempos de las acciones que apoyan a la mejora continua. O sea, este es el tema, el desempeño ambiental se puede mejorar ampliando el sistema de gestión ambiental como un todo o mejorando una o más de sus elementos. O sea, es un ejemplo que nos plantea, ¿no? Aquí hay varios ejemplos, no me voy a detener en ellos, que desde el punto de vista ambiental pueden tenerse en cuenta, ¿no? Como mejoras. Por ejemplo, bueno, voy a señalar uno: utilizar materiales no, o sea, uso de materiales no nocivos, menos nocivos, ¿no? O sea, hay múltiples actividades. Por internet se puede buscar también. Usted pone, bueno, ejemplos de mejoras en un sistema de gestión ambiental y le van a salir cantidad bastante grande de posibles ejemplos, ¿no? En el caso de la 45.000, uno va dirigido precisamente a los incidentes y no conformidades, las acciones correctivas y la mejora continua, ¿no? Bueno, el caso de las no conformidades, las acciones correctivas, etcétera, ya la habíamos visto. Aquí lo que pasa es que se dirige sobre todo al tema de incidentes dentro de la organización. O sea, existe, además de la implementación del proceso, de un procedimiento, un proceso para la no conformidad de acciones correctivas, también debe existir el monitoreo, como es lógico, de los incidentes que ocurren. ¿Para qué? Para tener una reacción ante un incidente o una no conformidad. O sea, un incidente ya de por sí puede estar acompañado de una o varias no conformidades, ¿no? Y por tanto eso es importante en este apartado. Aquí vemos algunos apartados de la norma que verán que son totalmente fácilmente compatibles con el resto y por tanto se pueden evaluar sistemáticamente. Ahora bien, en el caso va a hacer toda una explicación, ¿no? de los incidentes que debe estar y que está de hecho como requisito legal, ¿no? O sea, como requisito legal, en el caso del Perú, en la ley se establecen toda esta serie de elementos, ¿no? O sea, la naturaleza de los incidentes,
los resultados de cualquier acción correctiva tomada. La organización debe comunicar esta información a los trabajadores. O sea, toda esta serie de requerimientos que también debemos incorporarlos en los procedimientos de atención a incidentes, etc. Bien, en el caso de la mejora continua, bueno, la organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y como vemos, es mejorar el desempeño, o sea, tiene como objetivo mejorar el desempeño del sistema, promover una cultura que apoye el sistema, promover la participación de los trabajadores en la implementación de acciones para la mejora continua del sistema, comunicar los resultados pertinentes de la mejora continua a sus trabajadores cuando exista a los representantes de los trabajadores y mantener información documentada. O sea, resumiendo, los principios en los que se ha basado para elaborar esta nueva norma han sido la simplicidad, claridad, traducibilidad, evitando la redundancia y verificando a través de la transparencia. Se ha intentado crear valor añadido a los usuarios, minimizando los costos de implantación, y además se ha intentado ser efectivo y eficaz para evitar burocracia. O sea, esta norma, yo diría, a partir de la aplicación de la estructura de alto nivel, bueno, pues prácticamente este resumen se puede aplicar a todas. Ya en el caso de la mejora continua de la revisión por de los sistemas de gestión antisoborno, pues también aborda los mismos requisitos similares, totalmente integrables. Así vemos la no conformidad de acciones correctivas y la mejora continua. Bueno, esto es un ejemplo, ¿no?, de distintos modelos para la mejora continua. O sea, en este caso la espina de pescado o el diagrama de Chicago, ¿no?, a través de objetivos, a través de otras herramientas que pueden ser diagramas de barra, que pueden ser, o sea, distintos métodos estadísticos. Siempre, como habíamos dicho, bajo el principio de evaluarlos y de tomar acciones con los resultados que se obtengan de estas aplicación de estas herramientas. Bueno, hasta aquí es este último elemento de la norma, la cual podemos resumir de la siguiente forma, y haciendo un balance integral, ¿no? O sea, desarrollar estos sistemas de manera individual cada uno sería prácticamente imposible. O sea, no es que sea imposible, pero sería extraordinariamente burocrático. Y además de eso, no habría la posibilidad existiría una entropía tremenda en el desarrollo de los mismos. Sin embargo, cuando hacemos esto de manera integral, vemos que se reduce mucho el aspecto burocrático, y exceptuando en el elemento 8, que es el elemento de operaciones, el resto de los elementos es bastante factible de integrar. Nosotros normalmente trabajamos esto a partir de un diseño que elaboramos. El diseño también ya la vida nos ha ido enseñando que es factible tener un manual del sistema integrado de gestión, abordar determinados reglamentos como el reglamento interno del trabajo de la empresa, como el reglamento de seguridad y salud en el trabajo, establecer procedimientos generales
para la información documentada, para las acciones correctivas, para los riesgos, para las oportunidades, para los requisitos legales, o sea, un paquete de procedimientos generales. Después abordar procedimientos específicos por capítulo, o sea, por disciplina, ya que, como vimos, existen requisitos específicos. No es lo mismo cuando se habla de los requisitos de seguridad y salud en el trabajo, donde vamos a abordar determinadas temáticas, a abordar los requisitos de antisoborno del elemento 8. O sea, la parte operacional la llevamos a capítulo, desarrollar determinadas instrucciones técnicas y desarrollar los formales. De esta forma, bajo un solo mapa de proceso, con un paquete de fichas de proceso elaboradas, vencemos el sistema. Es posible esto simplificarlo mucho más. Lo que pasa es que en una etapa inicial no es conveniente para las empresas hacerlo demasiado simplificado, porque no hay una cultura, generalmente no hay un conocimiento de estas herramientas, y es bueno tener este tipo de información a la mano. Yo soy de que tengo dos criterios que plantear, ¿no? En primer lugar, la empresa debe capacitarse y debe prepararse para el dominio y conocimiento de los sistemas. O sea, el sistema, si usted está haciendo el sistema para obtener el certificado e ir a una licitación y ganar una licitación, usted ha botado su dinero. Va a ganar la licitación, pero ha botado su dinero. Si usted, por el contrario, y le puede durar 3, 4 años, correcto, no hay problema. Habrá muchos por ahí que se reirán de mí, dirán, mira a este hombre diciendo eso, yo tengo mis sistemas ahí, tengo mi certificado y voy y siempre gano. Sí, pero eso no va a ser toda la vida. Eso no va a ser toda la vida. Y por otra parte, esto siempre va a generar un proceso de información documentado. Y yo le soy honesto, la gente pasa por las empresas. Por ejemplo, yo he estado en una empresa que en 3 meses me han presentado 3 contrapartes distintas, o sea, 3 personas que van a atender el sistema. Empezamos con al segundo encuentro ya no era él, era otra persona, y al tercer encuentro ya estábamos terminando el sistema de conjunto y ya era otra persona, y como es lógico, ninguno de los que me habían presentado sabía prácticamente nada de esto. Bueno, hasta aquí vamos a cerrar, vamos a sellar la partida y posteriormente continuamos con el tratamiento. ¿Ok? Bueno, hasta luego. Chao.